qué es la perspectiva de género, en términos globales, en términos generales. Después, qué implicaciones y qué reflexiones hay que hacer para entender la igualdad de género. Yo les quiero decir también, adelantándome, que yo soy una persona feminista, y dentro del mundo del feminismo hay posturas diferentes, no tenemos tantos consensos como a veces nos hacen parecer en internet, sobre todo, ¿no? Porque hablan de las feminazis y de las feministas con ciertos perfiles, que en realidad yo, que conozco, digamos, muchísimas personas feministas, no veo, o sea, no veo ese nivel de consenso en el feminismo. Pienso que hay mucho debate, pero el debate a mí me parece importante. Ahora, una de las posturas que yo tengo, que no necesariamente comparten todas las personas feministas, pero que creo que es respetable, es que yo no voy a entender a la igualdad de género como igualdad entre hombres y mujeres. Estoy de acuerdo con que debe de existir igualdad entre hombres y mujeres, pero yo soy una persona feminista que considera que el mundo no está dividido en hombres y mujeres, está dividido en sujetos con diferentes identidades. Y muchas de las identidades son de personas que se asumen como hombres y personas que se asumen como mujeres. Y por supuesto pienso que debe de haber igualdad entre esas personas con esas identidades. Pero también me parece que debemos de incluir a un grupo, a una serie de sujetos que han estado invisibles en la historia de la humanidad. Yo les voy a contar ahora cuáles son. No estamos hablando solo de personas gays, que es como el estereotipo de la diversidad sexual, hay más personas. Y me parece que igualdad de género tiene que incluir a todas las identidades de género. Todas, y todas las condiciones sexogenéricas. Así que van a escuchar a la hora de que yo hable una ausencia del concepto de igualdad de género como equivalente de igualdad entre hombres y mujeres. Ese es un aviso que les quiero dar por adelantado. Entonces, pues comencemos, vamos a ver qué tal nos va. ¿Podemos pasar por favor al siguiente? Esto es algo que a mí me gusta hacer mucho. Yo comienzo siempre mis exposiciones sobre el tema de la perspectiva de género hablando de qué no es la perspectiva de género, qué no es el género. ¿Por qué? Porque sí pienso que hay muchos malos entendidos y creo que hay muchos consensos que han elaborado personas que no necesariamente están dentro de la expertise del género y que yo no comparto, y que mucha gente con la que yo trabajo, podría decir que todo el Centro de Investigación y Estudios de Género no comparte, y por eso me gustaría aclararlo. Entonces, ¿qué no es el género? Vamos a partir de esta introducción. En primer lugar, el género no es el estudio exclusivo de las mujeres. Esto ya está superado. Miren, desde los 80, incluso desde los 70, ya había teóricas feministas que se pronunciaron en contra de reducir los estudios de género a los estudios de las mujeres. ¿Por qué? Porque si tú aíslas a las mujeres del contexto, si tú las piensas como una unidad aislada, pierdes ¿qué? El estudio de las relaciones donde se construye la opresión, la desigualdad, la discriminación. ¿Sí? O sea, hay que entender, sí, los problemas de las mujeres, pero en relación con el resto del mundo. Hay que entender cómo se relacionan las mujeres con los hombres y con otras identidades para poder comprender la lógica del género. ¿Sí? Entonces, aislar a las mujeres no sirve de mucho en los estudios del género. En segundo lugar, el género tampoco es la búsqueda de la supremacía de las mujeres. Eso yo lo he escuchado centenares de veces. He escuchado a la gente decir que lo que se busca en el feminismo es dar la vuelta a la historia, que ahora las mujeres dominen a los hombres, como en esta idea como de las amazonas. He escuchado hablar del matriarcado también, y no, para nada es una presuposición que buscamos desde el género y los estudios feministas. Al contrario, buscamos igualdad. Lo que buscamos es que, haciendo una metáfora como de las escaleras del suelo, pensando que históricamente la posición de la masculinidad ha estado por encima que el de la feminidad, por lo menos en términos de cómo se ejerce el poder en los espacios públicos, lo único que buscamos es que se empareje, lo decimos. Es un emparejamiento de las condiciones de igualdad. No es una búsqueda de dar la vuelta a la historia. Eso para nada. Ahora, el tercer punto de qué no es el género, tampoco es la búsqueda de privilegios para las mujeres. A mí me sorprende mucho cuando las personas, y lo podemos discutir, si ustedes tienen otra postura, lo más importante es discutir, no tanto imponer. Pero a mí me han dicho, por ejemplo, ay no, pero las mujeres tienen muchos privilegios.
y eso es resultado de las posturas feministas. Por ejemplo, a las mujeres les dan un vagón en el metro. Las mujeres pueden pedir una licencia de maternidad de 90 días. Si las mujeres no trabajan, nadie les dice nada. Y a mí me parece que el género para nada está buscando privilegiar a las mujeres. Al contrario, muchos mecanismos que parecen privilegio son mecanismos temporales que se han establecido para resolver condiciones de desigualdad muy graves. Eso también lo podemos hablar más adelante. Hay un término que se llama discriminación afirmativa, no sé si ustedes lo escucharon ahora en las elecciones, que estaban obligados los partidos políticos a postular de forma paritaria a hombres y mujeres. ¿Lo recuerdan? Sí. Eso se llama discriminación afirmativa, y la discriminación afirmativa siempre se ha dicho que son mecanismos que se van a suspender en el momento en que exista igualdad. Mientras no exista igualdad, se tiene que presionar a las estructuras, a las instituciones, para que garantice la igualdad. Por ejemplo, el vagón del metro. Yo sé, tal vez me lo van a preguntar y lo podemos discutir, pero yo estoy de acuerdo en que haya un vagón del metro para mujeres. ¿Por qué? Porque mientras a mí no me garanticen que las mujeres no las van a acosar y no las van a hostigar en el espacio público, pues por lo menos tiene que haber otro espacio donde ellas se puedan sentir seguras. Yo estoy de acuerdo con esa medida, como una medida temporal, que no debería ser para siempre. Ya sé que me van a preguntar cómo se violentan las mujeres entre ellas en el metro, en el vagón. Ese es otro tema que también se tiene que resolver. Yo tampoco santifico a las mujeres, tampoco a los hombres y tampoco a las minorías sexuales. O sea, yo no santifico a nadie, pero sí diría lo importante que es tener políticas que reconozcan la vulnerabilidad de los sujetos, ¿sí? Y por último, el género tampoco es la lucha contra las prácticas y las relaciones heterosexuales. Es que me han dicho, sobre todo porque pues yo soy una persona feminista que no nací como mujer, aunque también hay un debate respecto a qué es nacer como mujer, ¿no? También hay una asignación, ¿no? Generalmente el personal médico, cuando nace una persona, dice es hombre o es mujer, pero pues no le pregunta nada, ¿no? Es con una sola exploración genital, pero incluso biológicamente hay muchos más elementos para saber si una persona es hombre o mujer o persona intersexual. Ahí están los elementos cromosomáticos, los elementos hormonales y no nada más los genitales. Entonces, bueno, en este tema muchas veces me han dicho que las personas feministas estamos en contra de la gente heterosexual, que atacamos a la gente heterosexual, que pensamos que ser heterosexual está mal. Eso no es cierto, para nada es cierto. En lo que sí estamos en contra es algo que se llama heteronormatividad. No sé si han escuchado hablar de ese concepto. El problema no es que haya gente heterosexual, a mí me parece un ejercicio de libertad y yo no me tendría que meter en las decisiones sexuales afectivas de las personas. El tema es cuando utilizamos a la heterosexualidad como criterio normativo para juzgar al resto de las prácticas sexuales y de género. Eso se llama heteronormatividad. Y el otro tema no es solo juzgar, el tema es cómo asumimos la heterosexualidad de las personas. Porque parece que todo el mundo es heterosexual hasta que demuestra lo contrario, ¿no? O sea, pensamos que la gente nace heterosexual y luego se distorsiona o algo pasa ahí, porque asumimos la heterosexualidad como la norma. Ese es el problema de la heterosexualidad. Entonces no estamos en contra, pero de lo que sí estamos en contra es de que se utilice como un criterio de desigualdad para las personas que no tienen prácticas heterosexuales, ¿sí? Entonces, esos son los presupuestos que yo les quiero compartir de qué no es el género. No sé si hasta ahí vamos bien. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Ahora, pues bueno, hay que decir que sí es, ¿no? No nada más vamos a decir que no es, también vamos a decir que sí es. El género, en primer lugar, sí es el estudio de las relaciones entre las personas a partir de la diferencia sexual. ¿Sí? Este es un concepto respecto al que hay un grado de consenso muy grande. Yo creo que buena parte de la gente que estudia género en México aceptaría este concepto. A ver, fíjense lo que implica esto. El género va a ser la construcción sociocultural que se establece en diferentes sociedades, porque no es universal, no es igual en todos lados, pero que se establece en torno a la diferencia sexual. No sé si les parece muy abstracta la definición, pero lo que está diciendo la definición es que los cuerpos biológicos tienen diferencias físicas, ¿sí? Por lo menos, generalmente hablamos de dos, ¿no? Las diferencias físicas de hombres y de mujeres, aunque ahora vamos a ver que esto es un sesgo. Pero entonces las sociedades
generalmente, al notar esas diferencias físicas entre los cuerpos y al entender que muchas veces esas diferencias físicas son la condición biológica para la reproducción, es decir, entender que la combinación entre esos cuerpos permite la reproducción biológica, pues ha elaborado una serie de atributos que simbolizan esa diferencia sexual. Y entonces ha asignado ciertos valores a los cuerpos que se entienden como femeninos y ciertos valores a los cuerpos que se entienden como masculinos. Entonces, pero eso no es natural, eso es una construcción sociocultural. Entonces, el género, son esas atribuciones que con la base biológica las sociedades construyen y que marcan caminos diferentes para esos cuerpos. ¿Sí me explico? O sea, lo que tenemos que decir es que el género toma como base a la diferencia sexual y atribuye ciertos valores a esa diferencia sexual. En algunos lugares la diferencia sexual es complementaria, ¿no? ¿Quién escucha hablar de eso, no? De que la razón de ser de la diferencia sexual es que sus cuerpos son complementarios. Pero bueno, vamos a ver también lo problemático que es asumir de esa forma el género, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué sí es el género? Es la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre cualquier identidad sexual, ¿sí? Y se fijan que yo les decía que no era la búsqueda de privilegios de las mujeres ni la búsqueda de la supremacía de las mujeres, en realidad es una búsqueda de igualdad de todas las identidades. En tercer lugar, también es la búsqueda de la eliminación de privilegios por motivos de identidad sexual. O sea que no nos basta con que las mujeres cisgénero, heterosexuales tengan condiciones de igualdad, porque yo les preguntaría, cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, ¿estamos tomando en cuenta a las mujeres lesbianas, a las mujeres transgénero, a las mujeres que no son femeninas, que les gusta tener el cabello corto y vestirse con ropa holgada y que hablan duro, o que tienen bigote, por ejemplo? Cuando hablamos de igualdad de género tenemos que pensar en todas las posibilidades de ser mujer, y en todas las posibilidades de ser hombre, y en todas las posibilidades de ser sexodiversa, de que una persona la puede ser. Entonces no podemos generar como estereotipos o modelos unificados de qué es ser una u otra identidad. Hay que pensar en todo el abanico de posibilidades. Y por último, el género también es la lucha contra la discriminación de las prácticas y relaciones no heterosexuales, ¿sí? Entonces no estamos en contra de la heterosexualidad, sino de la discriminación por asumir la heterosexualidad como la norma. Yo ya les había dicho, la lucha es contra la heteronormatividad, no contra la heterosexualidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, avanzamos entonces. Miren, yo parto de un supuesto, como tenemos 3 horas, yo les quiero dar bastantes herramientas para que ustedes puedan, cuando hablen del tema de género en sus espacios, tengan todas las bases para poder posicionar el tema, porque muchas veces la gente se queda con la parte coyuntural, ¿no? Estamos hablando de los temas que ocurrieron la semana pasada o ayer u hoy, y no vemos a la problemática de la desigualdad de género como un asunto histórico estructural, una cosa que venimos acarreando desde generaciones, y además que yo siempre le digo a los hombres, yo cuando hablo de desigualdad de género no estoy hablando de ustedes, o sea, no estoy diciendo que todos ustedes son culpables de lo que nos está pasando, no estoy personificando la desigualdad. De hecho, ustedes terminan ocupando espacios que fueron históricamente construidos, y por eso es importante utilizar una visión histórica, emplear una visión histórica de la desigualdad de género, para tampoco pelearnos en el cara a cara nada más porque vemos hombres en ciertos espacios. A mí no me gusta la idea de atacar a los hombres sin antes ver cuál es la participación que tienen en los espacios de desigualdad. Entonces, para eso es importante hacer un pequeño recuento. Se los voy a tratar de contar de la manera más sintética. No sé si hay alguien aquí que da clases de historia, entonces les va a gustar. Que además eso es algo que hay que promover muchísimo, hay que promover el amor a la historia, porque sin historia todo se nos desmembra. Y yo creo que el feminismo tiene un compromiso bastante sólido con la perspectiva histórica. En primer lugar, me imagino que todo el mundo aquí sabe que las mujeres entraron tarde a las universidades.
entraron muy tarde, es un retraso histórico gravísimo. Es hasta el siglo XIX, pero finales, por lo menos en el contexto mexicano, que las mujeres comienzan a ingresar de forma incipiente, no crean que de forma masiva, a los espacios de conocimiento formales. A partir como de la segunda mitad del siglo XX comienza a repuntar el ingreso de las mujeres a los espacios universitarios, y bueno, ya por ahí de los 70s, 80 se vuelve significativa su presencia y no va a bajar. De hecho, en este momento en la universidad hay un porcentaje cercano al 50% de mujeres y hombres en la matrícula estudiantil, tanto de bachillerato como de licenciatura. En posgrado ya empieza a cambiar la cosa. Entonces, pues ese retraso tardío, esa tardanza en la incorporación de las mujeres a las universidades va a ser una condición de desigualdad muy importante. Ustedes recordarán aquella frase de mujer que sabe latín, ¿no? O sea, incluso la idea de que una mujer sepa es problemático, y también recuerden que, digamos, en la Ilustración, en el pensamiento occidental, la mujer siempre estuvo desacreditada como un sujeto de conocimiento. No sé si han escuchado o han leído a Kant, a Schopenhauer, a todo el pensamiento occidental que descalifica a la mujer como un ser que puede conocer, que la caracteriza como un sujeto emocional, como un sujeto que está hecho más bien para las actividades domésticas, y que pues la labor de conocer no es algo que le pueda caracterizar. Ahora, el segundo elemento es que además de que las mujeres no podían incorporarse como seres de conocimiento en los espacios académicos, tampoco tenían derechos políticos. Yo sé que hoy los damos por sentados, aunque hay mucho que se tiene que hacer todavía, pero pensemos que los derechos políticos de las mujeres también estuvieron negados hasta el siglo XIX y el siglo XX. En México, hasta el XX. ¿Sí? De hecho, también es tardío en el siglo XIX que comienzan a reconocerse los derechos políticos de las mujeres. Y van por dos lados, porque primero se tuvo que luchar por el derecho al voto, y luego al derecho a la participación como parte digamos, de la oferta política, es decir, en términos de que las mujeres podían ocupar puestos políticos de toma de decisión. Y hay que decir que en estos dos casos, las mujeres tuvieron que luchar para conseguir los derechos, nadie se los regaló. Es algo que a mí me parece que se olvida, que se hace pensar como que les regalamos los derechos a las mujeres, ¿no? Así como, ay, nos falta hacer reformas, déjenme hacerle una para regalárselos, ¿no? No, hubo mucho, digamos, mucha militancia y mucho trabajo al respecto, y mucho trabajo crítico de las propias mujeres para poder conseguir estos derechos. Es una conquista histórica. Ahora, el tercer elemento es el elemento de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, digamos, profesional, o ¿cómo le llamamos? Calificado, sobre todo en las clases medias y altas. Aquí hay que hacer una pequeña acotación. Las mujeres siempre han trabajado, toda la historia han trabajado. Aquí de lo que estamos hablando es de su incorporación en el mercado laboral de las profesiones, con el mercado laboral, digamos, que permite adquisición económica, digamos, más consistente. Si vemos estas primeras tres evidencias, ¿ustedes qué encuentran? ¿Qué transformación ha ocurrido, digamos, hasta el siglo XX? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué reacomodos ha habido en el mundo? ¿Qué podrían decir que ha pasado con las condiciones de igualdad de las mujeres? Mira, desde mi perspectiva son dos escenarios diferentes. Uno que vendría a ser el estructural, del cual te has estado hablando, sobre las cuestiones políticas, sobre todas las demandas que se han conseguido históricas, y otra que vendría a ser la parte cotidiana. Y en ese sentido, a pesar de todas las conquistas, entre comillas, que se han generado por esta equidad de género, la parte cotidiana permanece aún con un sesgo terrible de una historia de machismo y de muchas otras cosas. Entonces, desde mi punto de vista serían estos dos escenarios en principio. A ver, hay más. Estoy muy de acuerdo. Yo lo que les quiero motivar es a que piensen en qué espacios del mundo las mujeres han conseguido transformaciones, sobre todo ya entrado el siglo XX y ahora en el XXI. ¿Qué tipo de espacios son estos tres que están arriba?
pues en las profesiones, en el mercado laboral, en el aspecto científico también, que ha habido también pues, científicas, y en lo laboral básicamente que repercute ya posteriormente, lo que es en la familia, ¿no? En la educación de los hijos. Muy bien, perfecto. Sí, vamos aquí. Ok, creo que... Sería, ella levantó la mano primero, después ella y después usted. Bueno, dentro de este marco también surge la decisión de su cuerpo de embarazarse o no, y eso también tiene muchísimos retos. Muy bien. Sí, yo creo que aquí también se toma más en el espacio público, ¿no? Porque estaba más en lo privado y es en estas partes que es una situación ya trascendental porque hay mujeres representantes en donde usualmente los hombres eran los que ocupaban de lugares. Perfecto, por ahí me voy a ir ahora. Creo que también hay otra parte importante, ¿no? En los años 60, que es la parte de la brecha generacional, hay un cambio, ¿no? Hay una identidad ya que se va generando para la mujer, la vestimenta, la ideología propia de la mujer como tal, ¿no? A diferencia de las actividades que está ejerciendo el hombre hasta ese momento, ¿no? Y la libertad de expresión, ¿no? Musicalmente empezaron a surgir personalidades que impactaron el desafío de la mujer por reconocerse a ella también como portadora de arte, ¿no? Muy bien, muy de acuerdo también. Sí, escuchamos. También ha habido algunos avances, aunque aún falta mucho todavía, es en el tema de la salud, en lo legal, por ejemplo, también, donde hasta todavía hace algunos años, y aún en algunos puntos, el robar es menos castigado que una violación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha habido avances en el tema de salud y ha habido avances en que también en la cuestión de violencia se veía como algo privado, algo que era de la pareja o de la familia, no era algo público, ¿no? Algo que tuviera que ver con el Estado. Entonces sí ha habido avances, pero todavía, lo mencionaba el doctor Barajas, tiene mucho que ver con la cuestión cultural, sociocultural, ¿no? Histórica, como lo mencionaba. Vamos por ahí, pero todavía tenemos que incorporar la cuestión de las identidades, como menciona, de los derechos en general, de las oportunidades para todos. Es decir, sí ha habido cambios significativos, pero falta mucho todavía por lo que se llama el techo de cristal, ¿no? Todavía no se avanza en ese sentido como se debería. Muy bien, también estoy de acuerdo. Fíjense que lo que yo les quiero mostrar con este esquematismo, y por eso no he hablado de las tres que van abajo, es del reacomodo que hubo, por lo menos en términos político-económicos, en el mundo, en el siglo XIX y el XX sobre todo. Para mí el XX fue la época, digamos, de las grandes transformaciones en términos económico-políticos, que está alineado con los cambios en el propio mundo, porque recordemos que las mujeres pudieron tener mucha más presencia en estos espacios después de las grandes guerras mundiales, en función a la ausencia de los hombres que estaban ocupando, digamos, esos espacios en la guerra, ¿no? Y se dieron cuenta de que las mujeres igual y podían hacer armas, y podían tomar decisiones, y podían hacer todo lo mismo, que había sido una gran ficción histórica, ¿no? El hecho de que no lo pudieran hacer. Pero bueno, lo que quiero mostrarles con esto es una problemática, más que una, digamos, más que una esperanza. El problema es que, ustedes ya lo comenzaban a decir, históricamente, uno de los digamos, modelos universales que se han utilizado para justificar la desigualdad entre mujeres y hombres ha sido que a los hombres les corresponde lo propiamente público y a las mujeres les corresponde lo propiamente privado. Estas transformaciones políticas económicas cambiaron esta posibilidad y permitieron la incorporación de las mujeres en espacios públicos, porque la universidad, la política y la economía, díganme si no son de los espacios públicos de mayor relevancia, porque cuando una mujer tiene dinero y no la mantienen,
su autonomía, no solo económica, sino autonomía de autosuficiencia y de toma de decisión, cambia drásticamente. Cuando las mujeres pueden participar en la construcción de derechos políticos, de tomas de decisiones, de planes de trabajo, díganme si no van a cambiar también sus posibilidades de independencia y de autonomía como sujetos. Y luego, finalmente, cuando pueden participar y conseguir su propio dinero y además realizarse profesionalmente y participar sustantivamente en algún campo laboral, díganme si eso no va a reacomodar sus posibilidades de vida. Para mí, estas transformaciones han sido fundamentales, pero tienen una problemática que es bastante difícil de cambiar. Y es que las mujeres hicieron una revolución para transformar el espacio público e incorporarse en él, pero, esta es la triste historia, los hombres no hicieron una revolución para transformar el espacio doméstico. O sea, nadie hizo una revolución del espacio doméstico. Y lo que ha implicado históricamente esto es que las mujeres ahora participan en la universidad, participan en la política y participan en el mercado laboral económico, pero nadie les quitó las responsabilidades domésticas y nadie las dejó de considerar como las responsables de lo doméstico. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Qué supone para la igualdad? Pues que siguen estando sentadas en un modelo de desigualdad porque tienen doble responsabilidad. ¿Sí? Sí, pueden ser triple, cuádruple y nos podemos ir a visiones más pesimistas. Pero lo que yo quiero decirles con esto es que las mujeres, digamos, tienen condiciones de igualdad muy importantes en términos de participación, pero tienen dificultades muy grandes en términos de sesgo, digamos, de los roles asignados a la feminidad. Y eso es algo que hay que transformar y que está pendiente, y por lo que a mí me parece muy importante que impliquemos cada vez más a los varones en la agenda feminista y en la agenda de perspectiva de género. Yo pienso que un mundo con varones feministas va a ser un mundo mucho mejor. Y el tema de hacer que reconozcan a esta problemática como una problemática fundamental, porque también luego parece como de, no, pero las mujeres limpian y lavan y cuidan y cocinan pues porque les gusta, porque quieren mucho a su familia, porque les sabe más rica la comida, porque barren más bien. O sea, todos esos argumentos son profundamente sexistas. En realidad, la construcción de sujetos de cuidado, es decir, de sujetos que saben cuidar, es un producto histórico. Y a los varones sistemáticamente se les va haciendo a un lado de las labores de cuidado, que llega un momento de la vida en que no saben cómo cuidar. En realidad se vuelven incapaces, incompetentes de hacerlo. Pero pues ya ahí les encargo, les cuento pues cómo son los juguetes desde la infancia. O sea, a las niñas desde chiquitas se les mete el chip de que cuidar bonito y fíjense que yo no estoy en contra de los bebecitos, las escobitas y las cocinitas, ¿eh? De lo que estoy en contra es de que esos juguetes no sean para niños también. O sea, porque el cuidado es una práctica muy linda, muy bella, pero es desigual en la medida en que solo se promueve como un valor de la feminidad y no de la masculinidad. Entonces la transformación de la masculinidad es una agenda pendiente porque también hay que hacer una revolución del espacio doméstico. Nada más que como seguimos teniendo el sesgo de la vida privada como esto solo es mío y a ti no te importa, no te tienes que meter, nos está costando bastante trabajo. Recuerden que el feminismo, una de sus posturas políticas más importantes es que lo personal es político. Entonces, barrer y trapear es político, y cocinar y cuidar también es político. ¿Querían hacer unas intervenciones? ¿Les escucho? Sí, en muchos casos también hay hombres que se dicen feministas o no machistas porque ayudan a mujeres. Es que yo ayudo en la casa, yo coopero, ¿no? Como además soy buenísima onda, ¿no? En casa, no se ve como una corresponsabilidad. Esto es algo que, digamos, pues está ahí presente, entonces, como esto, aunque tenga muchas otras conductas, aunque golpea a las mujeres, etc., ¿no? Y por otra parte, dentro del mismo espacio público, cuando las mujeres salen a este mercado laboral, son sujetos de mucha discriminación, e incluso cuando tienen puestos directivos, dicen, ay, es que está loca, es que está amargada, es que es súper autoritaria, se ve de una manera muy diferente cuando una mujer tiene un cargo de poder, ¿no? Y ahí existe todavía la discriminación. Entonces, cuando se invade también espacio que es masculino, también se discrimina, se agrede, se violenta y viceversa. Muy bien. Sí, yo pienso que sí han conseguido un espacio público muy importante, muy interesante, pero sí tienen que regresar a lo privado y a lo íntimo.
para que desde ahí se construya la igualdad o la equidad de género, ¿no? Porque a lo mejor sí, en términos políticos, sociales, económicos, sabemos que una mujer es tan capaz o más que un hombre, en términos laborales, en términos intelectuales, pero se tiene que regresar a lo privado, a lo íntimo, y a partir de ahí generar este tipo de relaciones, si no, sí vamos a estar como fragmentados, ¿no? Claro, estoy muy de acuerdo. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí arriba, digamos, han sido las bases de las posibilidades de que las mujeres tengan autonomía. ¿Y eso qué les permite? Pues que digan, si ya me enfadé, ya me voy. Y que puedan poner hasta aquí en muchas de las dimensiones que afectan el bien vivir, su integridad, su libertad, su posibilidad de sentirse como sujetos realizados. Eso también me parece muy importante. Creo que el feminismo también ha logrado hacer valer, posicionar a las mujeres como sujetos importantes. Hay un libro muy mencionado en el feminismo que se llama Cuerpos que Importan, que es de Judith Butler. Y a mí me parece bastante relevante decir que las mujeres son importantes. Me parece que es fundamental. También los hombres son importantes. Todos los humanos son importantes. Pero la idea es que estén en un esquema de importancia al parejo. ¿Sí? Sí, en ese sentido habría que entender que luego puede haber también cambios de roles en donde pueda ser al revés, es decir, puede darse el que la mujer asuma pues todo lo que es lo público y el hombre, aunque sea mínimo, y que pueda darse, no sé cómo calificarlo, pero que igual desde la mañana empieza que se cambien los trastes, que saca la basura, que tiende la ropa, que mete la criatura, que cambia sus pañales, que vete a la cocina, y a lo mejor hasta en las noches abusan sexualmente de ellos, pero bueno, en esencia podría darse esta opción, digo, no quiere decir que sea lo común, sin embargo me parece que habría que entender dentro de estas posibilidades estos cambios de roles. Sí, para mí es un tema de redistribución, ¿sí? Es un tema de redistribución de todo. Miren, cuando las mujeres entran a la universidad, ¿qué se redistribuye? La posibilidad de construir conocimiento. Y se ha mostrado, miren, yo les puedo dar evidencias de todo, pero se ha mostrado de cómo han cambiado los espacios universitarios de conocimiento, los principales centros de conocimiento, con la entrada de las mujeres. Incluso se han diversificado los temas, se han cambiado los enfoques. Hay unas investigaciones interesantísimas, por ejemplo, de los sesgos en la producción, por ejemplo, de fármacos, que no reconocen al sexo como una categoría importante. Por ejemplo, cuando se prueban en ratas machos en vez de hembras, pues imagínense los problemas que puede tener a la hora de aplicarlo con humanos, porque se les olvida que esos cuerpos sí tienen diferente hormonación, sí tienen diferentes condiciones biológicas, y esta feminista que se llama Lotta Schevinger, que hizo esta investigación, dice, a veces por olvidar el género, también se puede matar, ¿no? También mata no tomar en cuenta la diferencia. Entonces, y está mostrado que muchas mujeres han sido las que han empujado temas de agenda científica. Entonces, no nada más es un tema de que haya mujeres investigando, sino también las aportaciones que pueden hacer a la producción del conocimiento. Luego, en el tema de la política, pues han redistribuido las propias lógicas del poder. Ustedes están viendo el gabinete de este año, es un gabinete paritario. Y piensen si no, la agenda feminista está presente por lo menos en los planes del próximo sexenio. Entonces, las mujeres sí redistribuyen las lógicas del poder y las lógicas de todo. Y en temas económicos, recordemos que las mujeres en México producen el 24% del Producto Interno Bruto por trabajo no remunerado. Y además, en términos del trabajo asalariado y el trabajo remunerado, pues las mujeres han conseguido también redistribuir la lógica de la capacidad económica. ¿Crees? Sí, yo creo que ahí esta parte es como, a veces se presta medio juegos, esto de que ahora dice y mandan y no sé qué, pero yo creo que ahí son como otros factores que intervienen, que es esta parte de nuestro propio compromiso de formación de una identidad propia, ¿no? Que no sea una parte de que sea un sujeto fácil de manipular, que bueno, esto sí ha sido una parte fundamental
antes de todos estos momentos, ¿no? Se crearon los roles hacia lo femenino y entonces ahora tú haces esto, tú no hablas, tú no intervienes y es muy sencillo esto, pero sí, yo creo que hay que tomar en cuenta todas las variables que hay y que no sea esta conversión de hacia el otro, ¿no? Sí, cada uno tiene un compromiso que es importante asumir. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo para nada compartiré la visión de que hay que darle el revés al mundo. Yo pienso en el tema de la redistribución, ya se los había dicho. Para mí redistribución es el tema. Es decir, si se ensucia tanto la casa, pues distribución de la responsabilidad. Si se gasta tanto, distribución de la riqueza. Sí. O sea, todo es un tema de distribución. Y Nancy Fraser, que es otra feminista muy famosa, habla de distribución y reconocimiento. O sea, digamos, habría que pensar caso por caso, pero digamos, imaginemos una situación donde hay una pareja heterosexual que tienen una vida en unión y donde, pues digamos, el hombre, pensemos en un trabajo que le implique que esté todo el tiempo fuera. Es una persona comisionada de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces todo el tiempo está viajando. Y pensemos que en ese contexto la mujer es ama de casa. Entonces, yo entiendo pues bastante que ese hombre no va a poder limpiar y barrer y aportar al trabajo doméstico y de cuidado. Yo lo entiendo, no estoy diciendo que tiene que renunciar o viajar todos los días de regreso para ir a limpiar, porque además digamos que prácticamente tampoco estaría ensuciando si no está. Entonces ahí tampoco hay un tema tan fuerte de distribución de la sociedad, de redistribución de la limpieza de la sociedad. Pero sí hay un tema que es parejo, la redistribución, que es el del reconocimiento. ¿Qué supone esto? Que bueno, el trabajo doméstico ha sido invisibilizado y hay que reconocerlo como un trabajo, como una labor importante, como una labor que le da sustento a la vida social. Ya les decía, el trabajo no remunerado doméstico implica 24% del Producto Interno Bruto de México. Es un cuarto. O sea, es grandísimo la aportación económica que hacen las mujeres a la productividad económica en México. Y eso hay que reconocerlo, hay que mostrarlo como un trabajo digno, como un trabajo importante. ¿Sí me explico? O sea, no es un tema nada más de redistribuir, también es un tema de reconocer y darle importancia a las cosas. Ahora, nos extendimos un poco en esto, pero me parecía importante mencionarlo. Ahora, en términos históricos, los siguientes tres elementos me parece que tienen que ver, sí, con reconocimientos o reivindicaciones políticas, pero que impactan sobre el ejercicio de los cuerpos, sobre el ejercicio cuando ya tienes como un nivel de autonomía más grande, pues bueno, sobre la capacidad de decisión de las personas. Entonces, además, todas estas reformas son hasta el siglo XX. Desde acá son del XXI. Las tenemos, pero aquí, un paso atrás, o sea, son de ayer. Son cosas muy recientes. En primer lugar, tenemos en México la posibilidad de que las mujeres decidan sobre la anticoncepción y el embarazo. ¿Ustedes saben de cuándo es la reforma de la Ciudad de México? Que fue la primera entidad que logró legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Es de 2007. O sea, hace una década. O sea, hace muy poquito que las mujeres tuvieron esta posibilidad en la Ciudad de México. Y pensamos que no es una garantía federal, es una garantía de ciertas entidades. Ahora, el tema de los derechos de la diversidad sexual, ¿qué tiene que ver? Con el matrimonio igualitario y con la posibilidad de resignación de la identidad sexogenérica de las personas, ¿no? Estos son de 2012 para acá. Son muy recientes y pensemos en la ola de grupos antiderechos que me parece sorprendente que marchen para quitar derechos en vez de para aumentar derechos. Eso me parece sorprendente. Y por último, yo siempre lo incluyo como un avance importante, es el tema de los permisos de paternidad. Que yo, como les adelantaba, se van a ir dando cuenta, yo no estoy en contra de los hombres. Al contrario, yo parto del supuesto de que también hay que reconocer también ciertas desigualdades que impactan a los propios hombres. Una desigualdad ha sido que también han sido excluidos sistemáticamente de las labores de cuidado. Y bueno, en 2017, no sé si ustedes sepan o alguien ya haya ejercido aquí una licencia de paternidad, la Ley Federal del Trabajo cambió y se incorporó el derecho a que los hombres soliciten una licencia por paternidad, que es de 7 días, creo que son 5 días más bien hábiles, no, son 7 días,
Y yo siempre les digo que dura más la Semana Santa que el permiso de paternidad, o sea, las vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, es un avance importante reconocer. No toda la maternidad y la paternidad tienen que ver con recuperar un cuerpo que digamos que parió un bebé, ¿no? También tiene que ver con cómo se implica con el cuidado de ese bebé. Entonces, por eso es importante que los varones también participen en esos momentos. Aunque decirles que en México, pues 7 días no son nada. En el modelo sueco, no sé si han escuchado hablar del modelo sueco, les dan hasta 1 año. Porque el primer año de un bebé es fundamental, ¿no? Y además se pueden distribuir mitad y mitad entre la pareja. Pueden ser 2 hombres incluso, o 2 mujeres, o 2 personas no binarias. Y se pueden distribuir los tiempos de cuidado, pero ahí sí es importante, digamos, la implicación de las personas en el cuidado de bebés. Pero bueno, es un avance y no lo quería dejar de mencionar. ¿Podemos seguir? Entonces, regresemos al concepto de género, pero en realidad creo que nos podemos saltar esta lámina porque lo mencionábamos anteriormente. Con todos estos elementos pues podemos llegar a la conclusión de que el género es una elaboración cultural, que por supuesto es dinámica porque estamos viendo cómo ha estado cambiando, pero a la que todavía le hace falta una serie de modificaciones. Lo que sí quisiera decir es que la gran dificultad para transformar el género va a ser que muchas personas consideran que el género es algo natural. ¿Sí han escuchado hablar de eso? Sí. O sea, que nos dicen que en realidad lo que hacemos las personas feministas es una ideología, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la ideología de género? Que lo que promovemos es que la gente como que se distorsione, como que la gente critique lo que es natural, y pues lo natural no se puede cambiar, ¿no? Pero eso no es cierto. Miren, en feminismo entendemos como diferente 2 cosas: el sexo y el género. El sexo tiene que ver con las diferencias biológicas. El género tiene que ver con todo esto que estamos hablando, todas las problemáticas sociales, políticas, económicas que giran en torno a la diferencia sexual. Es decir, las feministas no decimos que no hay cromosomas y que no hay penes ni vaginas, ni, digamos, elementos biológicos que caracterizan a las personas. Eso nunca lo negamos. Pero lo que decimos es que en todo lo que se construye en torno a esa diferencia biológica es arbitrario. Y lo que tendríamos que promover es que nunca se va a dejar de construir valores y representaciones en torno al género, perdón, al sexo, pero que busquemos que esas representaciones y roles y formas de relacionamiento sean igualitarias, no sean discriminatorias, no sean violentas, no sean opresivas. ¿Sí me explico? Entonces, pues esto es algo muy importante que hay que reconocer. Y antes de avanzar, solo les quisiera decir que las posturas antiderechos, neofascistas y digamos discriminatorias de la igualdad de género ni siquiera son consistentes, porque lo que dicen es que la mujer nace mujer y a ella por ser mujer le corresponden ciertas cosas, y el hombre nace hombre y por ser hombre le corresponden ciertas cosas. Y se ha dicho bastantes veces que la función de nacer hombre o nacer mujer es que sus cuerpos son complementarios y se unen y pueden producir vida. Esa es la justificación histórica de la diferencia sexual. Para empezar, yo quiero decirle que el feminismo ha luchado mucho por la sexualidad libre y por la sexualidad no reproductiva. Es decir, para que la sexualidad no sea un asunto nada más de reproducirse, sino también de disfrutar, de realizarse, de sentirse bien, ¿no? De explorar dimensiones afectivas y eróticas del cuerpo. O sea, yo no entiendo por qué la sexualidad tendría que ser solamente reproductiva. No me queda claro. No lo entiendo ni lo asumo. Entonces, en primer lugar, la complementariedad hombre y mujer en la sexualidad no reproductiva desaparece, ¿no? O sea, no necesitas un hombre y una mujer para tener una sexualidad reproductiva, no reproductiva. Y en segundo lugar, o sea, la primera falacia es que la sexualidad solamente es para reproducirse y que por eso hay que hablar de hombres y de mujeres. La segunda falacia es que hay personas que no nacen como hombres ni como mujeres. No sé si han escuchado hablar de las personas intersexuales. En México, 3 de cada 1000 personas nacen intersexuales. El problema es que la sociedad no ha construido modelos para darle visibilidad y reconocimiento a las personas intersexuales. De hecho, en el acta de nacimiento en México ustedes verán que solamente se puede marcar que la persona nació como hombre o como mujer. Y si la persona nació intersexual, ni modo, la tienen que acomodar en una u otra. Recordemos que históricamente, para las personas, bueno, para todo el mundo, pero especialmente tal vez ese dato le va a interesar a la gente que hace historia, ha habido un tema de mutilación genital
en Occidente bastante, digamos, lamentable, que tiene que ver con el hecho de que el personal médico, cuando ve a personas que tienen genitales no completamente definidos como de varón o de mujer, ha, por ejemplo, cortado testículos porque la persona tenía, digamos, testículos y vulva, y entonces corta los testículos ¿para qué? Pues para que solo tenga vulva y entonces la persona se defina o crezca como mujer y tenga menos, digamos, problemas para entrar en uno u otro roles. Entonces hay que decir que históricamente se ha negado la posibilidad de que haya algo diferente a los hombres y las mujeres, pero eso a todas luces es biológico, o sea, es algo de nacimiento. Entonces quienes dicen que la homosexualidad y el transgénero y todas las otras posibilidades no binarias del género son antinaturales, pues también están negando una posibilidad natural que es la intersexualidad. Es natural, eso está completamente demostrado. Seguimos, por favor. Entonces, bueno, hay que entender que el género es lo propiamente de las mujeres y lo propiamente de los hombres en función de mandatos, representaciones y roles sociales. El género no es lo natural, el género es lo construido en torno a lo natural. Y la naturaleza hay que reconocerla. Pues sí, porque a los cuerpos no les dan los mismos cánceres, no les dan no todos los cuerpos pueden parir, no todos los cuerpos pueden hormonar ciertas sustancias. Eso hay que reconocer, pues a la base biológica no hay que olvidarla, pero hay que pensarlo como un asunto aparte de lo que supone la creación de mandatos, roles y estereotipos. Por favor. Esto vamos a saltárnoslo porque creo que ya hemos abordado suficientes elementos. Ok, muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Les parece que el panorama les ayuda a entender cómo funciona la desigualdad, qué elementos la componen y por qué es todavía desafiante? O sea, no hemos llegado a lo que en feminismo llamamos igualdad sustantiva, vamos, digamos, en una igualdad, digamos, en términos de derechos políticos, por lo menos formales, o sea, que están en el papel, todavía nos falta llevarlos a la vida y a la práctica, y hasta ahí pues creo que me parece que vamos avanzando. Ahora tenemos que entrar al tema de la categoría política de la igualdad de género. Yo escuché ahora en las intervenciones que me antecedieron hablar de equidad, y sí me gustaría un poco pincelar las diferencias entre igualdad y equidad, que sí son relevantes, por lo menos en quienes trabajamos en la agenda de género. No entendemos de la misma manera la equidad que la igualdad. De hecho, la igualdad de género, si ustedes se meten a la página de la CNDH o a cualquier instrumento internacional que hable sobre derechos humanos, van a encontrar que la igualdad de género es un derecho humano reconocido desde los mecanismos internacionales. En la CNDH, la igualdad y no discriminación es un derecho humano. Que ahí yo creo que es un elemento que ustedes pueden tomar para cualquier iniciativa que tengan. Es un derecho humano, entonces es innegable, o sea, no lo puedes andar, no puedes decir como David, no me dieron ganas de respetar los derechos humanos, ¿no? O sea, eso no es una posibilidad. Y jurídicamente en México, entonces lo que se reconoce como un derecho es la igualdad, no la equidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que la igualdad supone es reconocer que a pesar de las diferencias de las personas, porque todas las personas somos diferentes, hay que garantizarle igualdad de oportunidades y de derechos. ¿Sí me explico? Es un principio de simetría, es un principio de eliminación de la discriminación como un obstáculo para acceder ¿a qué? A oportunidades, a justicia, a una vida digna, plena y libre, ¿sí? Entonces la igualdad lo que supone no es que las personas somos iguales, que es una confusión que usualmente solemos tener. La igualdad no supone que las personas somos iguales, supone que somos diferentes pero que merecemos igualdad de oportunidades, ¿sí? Igualdad de condiciones para realizarnos como sujetos, igualdad de posibilidades de libertad. Eso es igualdad. La igualdad es un tema de igualdad de derechos, no es un tema de igualdad de vamos a volvernos personas iguales, hay que vestirnos igual y ser iguales y hablar igual y comer igual. No, es ser diferentes con el reconocimiento de la igualdad en los esquemas políticos, económicos, jurídicos y todos los que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Ahora, ¿qué es la equidad? La equidad será los mecanismos
los mecanismos que se construyen jurídica y políticamente para conseguir que haya igualdad, porque el tema de la igualdad es que no existe, es un horizonte, es una apuesta. Y lo que necesitamos es que se construyan mecanismos para llegar a ella, porque como lo vimos, por eso vimos historia, ningún derecho se ha conseguido solito, no, ninguno cayó así de arriba para abajo y de repente las mujeres despertaron y tenían derechos, no, han sido conquistas históricas. Entonces la equidad funciona como ese mecanismo que instrumenta políticamente presión para que se vaya avanzando en temas de igualdad de género. Entonces, por ejemplo, ¿qué se les ocurre que puede ser equidad? El vagón del metro es equidad. Es un mecanismo de discriminación afirmativa que tendría que ser temporal cuando haya igualdad de trato en el espacio público. ¿Qué otros mecanismos les parece que sería equidad? Cuotas de género. Sí. Por ejemplo, en el Senado. Son mecanismos de equidad. En la universidad, ¿qué se les ocurre que puede ser equidad en la universidad? Estas cuestiones de espacios, los espacios de reflexión de todos estos temas también podrían ser ejercicios de equidad hacia la igualdad con los alumnos. Sí podrían ser. Por ejemplo, las acciones que están en el plan de desarrollo institucional son medidas de equidad. El otro día vi que había un proyecto que creo que después desapareció, que era promover que más mujeres se incorporen en carreras donde están poco representadas. A mí me parece un mecanismo de equidad. Yo digo, ¿cómo le van a hacer? No sé, pero de que es un mecanismo de equidad, lo es. Por ejemplo, si existiera, que sería maravilloso y súper democrático en la universidad, un criterio para que haya simetría de participación de mujeres en puestos directivos, a mí me parecería fundamental. O sea, que la Junta de Gobierno no pueda haber más hombres que mujeres. ¿Saben cuántas mujeres y cuántos hombres hay en la Junta de Gobierno? Hay 10 hombres y 5 mujeres. Y como la persona más antigua va saliendo y va entrando una nueva, o sea, es la forma de, digamos, de renovación de la Junta de Gobierno, pues difícilmente, por tendencia natural, se va a emparejar. Por lo menos necesitaríamos unos 10 años para que se empareje. Entonces los mecanismos de equidad lo que logran es presionar para que de repente todo cambie. A mí me parece que ahora en las elecciones, todo el mundo decía, no, eso va a tardar, es que las mujeres pues ni siquiera están en la política, no hay suficiente número de mujeres, entonces eso es como muy prematuro. Y de repente, ¡pum!, las elecciones y Congreso paritario, un montón de espacios federales paritarios, el gabinete paritario. Entonces finalmente la equidad sí logra presionar para que ocurran ciertos avances. Entonces no sé si les queda clara la diferencia entre igualdad y equidad y por qué es importante, pues sí, darle relevancia al tema de la equidad como mecanismo, pero a la igualdad como nuestro horizonte político. Yo creo que lo que ustedes tienen que enseñar en sus clases, en sus espacios de discusión y de reflexión, es igualdad. O sea, igualdad significa que tenemos que promover que las personas sí se traten diferente, en el sentido de que no le hablas igual a tu novia, a tu novio, que a tu colega nada más. Sí entiendo, no me refiero a que se traten iguales en términos de todo igual, sino sí con un horizonte de respeto, de entendimiento de la dignidad y de también entendimiento de las dificultades que viven las personas por su condición sexogenérica, ¿sí? Eso a mí me parece que es importante, que habláramos de igualdad de oportunidades en los espacios, que habláramos de que hay personas a las que les cuesta más trabajo conseguirlas. Pero lo importante no es nada más hablar de que les cuesta más trabajo, sino que toda la humanidad tendría que trabajar activamente para disminuir esas formas de desigualdad. Y eso implica que, por ejemplo, hablemos con los varones de sus privilegios, que hablemos con los varones de ciertas cosas que dan por sentadas, que en realidad a las que podrían renunciar. Por ejemplo, podrían renunciar a que les laven todo en la casa y les hagan toda la limpieza, o que les sirvan primero, ¿sí? Podrían renunciar a todo eso, ¿no? Y por ahí se puede ir avanzando. Entonces, bueno, aquí lo que dice la lámina es que la igualdad de género es el reconocimiento de que las personas, sin importar su condición sexual, son iguales en derechos y merecen las mismas oportunidades de desarrollarse como individuos. Es lo que yo ya les decía. Y también, es lo que también les adelantaba, que es la búsqueda de simetrías y reducción de brechas.
Y también, esto es bien importante, es la búsqueda de igualdad no solo formal, sino sustantiva. ¿Sí conocen esta diferencia? Entre la igualdad representativa y la igualdad sustantiva. O sea, por ejemplo, la igualdad representativa tendría que ser... la igualdad representativa es la igualdad en los números. Cuando tú cuentas hombres y mujeres, te sale una cifra, te sale, digamos, 40-60 o 50-50. Y generalmente 50-50 lo entendemos como la igualdad representativa. Pero luego, ¿cómo es la vida de esas personas que son 50 y 50? ¿Es igual? No. Ah, bueno, esa es la igualdad sustantiva. Lo que buscamos es que, además de que sean números simétricos, porque la humanidad es casi simétrica, hay más mujeres que hombres, de hecho. Entonces, si hablamos de representatividad, tendría que haber más mujeres en los puestos directivos. Pero bueno, pensemos en 50-50. Ya cuando están en el 50-50, hay que pensar qué condiciones y qué formas de trato y qué formas de realización tienen las mujeres en ese 50-50. Les voy a contar ahora, adelante, un caso importante de la UNAM. Acabando esto, ya seguimos con pura UNAM, porque esto parece muy abstracto todavía ahora, pero lo importante es que ustedes vean cómo es problemático en la universidad y cómo ustedes pueden tomar ciertas posturas respecto a sus espacios laborales. ¿Podemos seguir, por favor? Yo pienso, y me parece que hay suficientes elementos estadísticos y de investigación cualitativa y cuantitativa que nos hacen mostrar que en este momento hay ciertas problemáticas importantes que reconocer en temas de la desigualdad de género, ¿sí? Pero lo que me parece a mí que es un importante ejercicio a realizar es mostrar que la desigualdad de género afecta de forma diferente a las personas. Entonces, afecta de forma diferente a las mujeres, afecta de forma diferente a los varones y afecta de forma diferente a las personas sexodiversas. Y yo les quiero mostrar cuáles son esas problemáticas para que no reduzcamos. Yo sé que en este momento el tema de la violencia de género está en el ojo del huracán y que todo el mundo queremos resolver la violencia de género, pero les voy a dar otro tip. Nunca se resuelve la violencia de género si no cambias la estructura del género. Mira, tú puedes meter a la cárcel, expulsar, correr, hacer lo que tú quieras con mecanismos punitivos y esos ayudan a, digamos, sancionar y un poco desnaturalizar la violencia de género, pero si no cambias la cultura de género se vuelve una posibilidad incipiente, una posibilidad, digamos, como latente, que en cualquier momento puede volver a emerger. ¿Y cuál es el punto clave de esto? Que muchas personas que violentan no entienden cuál es lo malo de violentar. Entonces no puedes transformar la lógica de la violencia si no transformas la lógica del género. Entonces por eso hay que transformar sustantivamente las relaciones de género. Ahora vamos a ver cómo afectan diferencialmente. Y además que todas estas problemáticas están asociadas. En primer lugar hablemos de las mujeres. Las mujeres representan el 36.6% de la población laboral mexicana. Las mujeres perciben 30% menos de ingresos en comparación con los hombres. Y además se siguen responsabilizando de las actividades domésticas. Los pongo con signos de admiración porque a mí siempre me ha sorprendido. Mientras que las mujeres dedican 29.8 horas en actividades domésticas, los hombres ocupan 9.7 a la semana. Esta es información del INEGI, de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las mujeres como que ya les empiezan a decir que son quejumbrosas y que piden mucho y que además como que no entienden las cosas, porque se ha generado la ficción de que ya existen todas las condiciones para que las mujeres vivan en igualdad, pero no es cierto. Ganan menos, participan cada vez más y además siguen teniendo la carga de labores domésticas y de cuidado. ¿Por qué ganan menos las mujeres? ¿A alguien se les ocurre? ¿Por qué creen que ganan menos? Porque los puestos donde ganan más no son para ellos, ¿no? Porque... Exactamente. Muchas veces se ha dicho que la brecha económica de las mujeres tiene que ver con que les pagan menos por hacer el mismo trabajo. Yo hasta ahora no he encontrado ninguna investigación en México donde yo pueda andar diciendo por el mundo que hacen el mismo trabajo y les pagan diferente. Seguramente sí. O sea, seguramente puede que en trabajos equivalentes les paguen menos, pero hasta que yo no lo pueda demostrar yo no lo voy a decir. Lo que sí es claro es que si tú sumas, tú agregas cuánto ganan los hombres y cuánto ganan las mujeres, es 30% menos. Y justo está asociado al tipo de puestos que ocupan. Pero también está asociado al propio crecimiento que puede tener una mujer en una estructura institucional.
Para avanzar en una institución, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajarle más, ir más horas, tener flexibilidad de horario, viajar, y son cosas que muchas mujeres no pueden hacer. ¿Por qué? Porque han asumido las responsabilidades domésticas y de cuidados como suyas, y los hombres no necesariamente. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo pensemos como un tema de desigualdad. Hay muchas más desigualdades que afectan a las mujeres, pero yo siempre trato de promover este que es invisible. ¿El siguiente? Ahora, también un comentario. Pero además de eso, va asociado a la cuestión de que se sienten culpables. O sea, es difícil defender a su mujer como tengo responsabilidad, pero me voy de viaje o estoy más horas. Si tengo esta responsabilidad con los hijos, viene este sentimiento de culpabilidad. Y además de la discriminación o de lo mismo que los hombres dicen de, bueno, es que ¿por qué te vas tanto tiempo? Es porque abandonas a tu hijo, ¿no? Hasta abandonas, ¿no? O sea, que va asociado con todo esto de que para la misma mujer, para el mismo hombre es difícil como romper estas inercias culturales, ¿no? Sí, es bastante difícil, pero también hay, digamos, hay un tema que es de la propia, digamos, de las propias subjetividades, es decir, cómo las mujeres entienden el cuidado, cómo los hombres entienden el cuidado, pero también es una lógica de las culturas institucionales. El otro día yo estaba en el Instituto de Biotecnología, fui a dar una capacitación, y justo me tocó estar ahí cuando estaban llevando catres a los laboratorios. ¿Por qué piensan que estaban llevando catres a los laboratorios? Porque hacen experimentos y se quedan a dormir. Entonces, si tú pones un catre en un laboratorio y entonces la gente se puede quedar a dormir y entonces prácticamente vives en el laboratorio, me parece que la propia cultura institucional se moldea hacia digamos, el enfoque del mérito. Entonces, muchas instituciones lo que enfatizan es el mérito. Es decir, que alguien que asciende y que triunfa en cualquiera de esas estructuras es porque ¿qué? Le dedica tiempo, le echa ganas y le sabe. Pero ¿quiénes se pueden quedar a dormir en los laboratorios? Yo me lo pregunto. Y a mí me preocupa cómo las propias culturas institucionales no reconocen lo que pueden promover a través de sus propios procedimientos y sus propias funciones. Desde mi postura, lo que tendríamos que hacer en las instituciones es recortar cada vez más las jornadas laborales para que las personas puedan tener una vida corresponsable y compatible entre lo doméstico y lo público. Y en nuestro mundo no está pasando eso. Al contrario, se está aumentando las exigencias de trabajo, y esas exigencias de trabajo hacen pensar que quien no lo logra es porque no quiere, porque no le echan o porque es floja. También me decían en biotecnología, porque no estoy acusando biotecnología, que eso, por ejemplo, es una cosa mexicana, porque en Estados Unidos, si tú te quedas mucho tiempo, ¿qué significa eso? Que no estás... Sí, pues no te rinde el tiempo, eres poco productivo. Sí, como que no produces bien. Y entonces me parece que en México hay que cambiar también la propia lógica del trabajo, porque en México tenemos una fama de que somos personas muy chambeadoras, ¿no? Y trabajamos hasta de más y no nos importa que nos paguen menos, ¿no? Esa precarización de la vida yo creo que tiene un sesgo de género muy fuerte que está afectando muchísimo las condiciones de igualdad. Así que por ahí les comentaría eso. Ahora, ¿cómo afecta a la sexodiversidad la lógica de la desigualdad de género? Pues les quiero contar estos datos. En primer lugar, hay un tema de segregación ocupacional muy fuerte. No sé si ustedes tienen personas sexodiversas en sus clases, en sus grupos, pero yo solo tengo una colega que es investigadora, es una investigadora transgénero, que la quiero mucho y me llevo muy bien con ella, pero lamento ver que en el espacio universitario no hay personas sexodiversas ocupando los espacios más importantes de la universidad. O sea, estamos en el momento en que necesitamos apostar porque haya una rectora y porque haya mujeres en todos los puestos directivos, pero pues una persona transgénero, una persona sexodiversa, o sea, esa ni se nos ocurre por ahora, ¿no? Entonces es muy importante que sigamos pensando, si no por hablar del tema de las mujeres, también estamos dejando de lado a otras personas que están muy oprimidas, que están muy discriminadas. De hecho, pues ustedes, si les pregunto dónde han visto a las personas sexodiversas, me dirán que en la prostitución, en las estéticas, de belleza,
la comida y en la moda, ¿no? Y a mí no me parece mal que estén en esos espacios si lo decidieron. Lo que me parece preocupante es que haya sido el resultado de una brecha, de una reducción de sus posibilidades deliberativas para decir, como yo quiero ser astrónoma, ¿no? Yo quiero ser presidenta de la nación, ¿no? Entonces ahí me parece que es muy importante. El tema de discriminación, no sé si conozcan la encuesta nacional de discriminación que aplica la CONAPRED. En esa encuesta, que también aplica junto con INEGI y la CNDH, se detectó varios aspectos de discriminación. México es un país que discrimina bastante. Sí. Cuando les preguntaban a las personas si estarían dispuestas a vivir con una persona homosexual, 4 de cada 10 dijeron que no estarían dispuestas. De hecho, esa encuesta de discriminación no es una encuesta de discriminación por género, es de todos los motivos. Y ustedes les invito a que la consulten. Si la ven, están acomodados de menor a mayor. Y pues les preguntan, digamos, con una persona de otra religión, con una persona morena, con una persona con discapacidades, y se las van preguntando, ¿no? Y van subiendo, ¿no?, los porcentajes. Y el porcentaje más alto es con personas sexodiversas. O sea, lo que a la gente le da más repulsión es la sexodiversidad. No la entienden. Pero además, fíjense la pregunta, lo que está diciendo. No está diciendo si besarías a una persona homosexual, si tendrías relaciones sexuales, si tendrías una vida. Está diciendo simplemente compartir el espacio. Y ese nivel de repulsión donde ni siquiera permites convivir con una persona sexodiversa me parece de un nivel de discriminación grandísimo. Además, si es homosexual y con VIH, o sea, no les cuento. Y además si es homosexual, pero además tiene prácticas como travestismo o cualquier exotismo que a la gente no esté acostumbrada a ver, todavía aumenta más. Porque además queremos que los homosexuales sean homosexuales, pero masculinos, ¿no? Para que no sean unas locas, que no sean... Me parece como de un nivel de discriminación y de imposición a la libertad de las otras personas que yo, la verdad es que sigo sin entender. Y bueno, el último asunto es que México es el segundo país en América Latina donde ha habido mayor registro, no sabemos cuántos porque no está tipificado el delito, pero mayor registro, por lo menos a través de la prensa, de crímenes que se llaman de odio. Yo no estoy tan de acuerdo con ese concepto, pero desde 1995 hasta el año pasado había 1.310 asesinatos de personas sexodiversas en el país. Y un dato que yo siempre digo es que la Ciudad de México es la ciudad que tiene en el papel mayores libertades para las personas sexodiversas, pero también la ciudad donde hay más asesinatos. Eso es importante para reconocerlo como una lógica de la resistencia a los cambios en las relaciones de poder. ¿Sí? Seguimos, por favor. Ahora, a mucha gente le encanta, les encanta esta lámina. Yo sí pienso que los hombres tienen condiciones de desigualdad. O sea, las personas feministas estamos cada vez construyendo más una idea de justicia y de igualdad que incluye a los varones. Sí, claro. No sé si escucharon, por ejemplo, con el Me Too. ¿Tienen familiaridad con lo que pasó con el Me Too? Con las actrices de Hollywood que salieron a denunciar casos de hostigamiento y acoso por directores y productores que habían, por ejemplo, les habían dicho que si no tienen relaciones sexuales nunca iban a conseguir puestos, un papel, ¿sí? Y vieron que son muchísimas, ¿sabes? Que es estructural del funcionamiento del Star System en Estados Unidos. ¿Lo vieron? Sí. Entonces hubo muchas polémicas y también se destapó el tema del acoso y el hostigamiento y la agresión sexual en las universidades en Estados Unidos. No sé si también lo vieron. Hay un documental que les recomiendo mucho que se llama The Hunting Ground, que es sobre violación sexual, sobre agresión sexual en campuses de Estados Unidos. Entonces, hubo no muchas, pero algunas feministas que salieron a decir que por supuesto que hay que erradicar la violencia de género, pero que dijeron que eso no supone que violen los derechos de los hombres. Por ejemplo, a tener un debido proceso. O sea, no porque seas violador es como te mato de inmediato. Primero hay que... la presunción de inocencia es un derecho humano de todas las personas. Y la posibilidad de tener un debido proceso es decir, que se hagan las debidas averiguaciones, que se hagan los debidos
las debidas tomas de decisión y una impartición de justicia correcta, es un derecho que deben de tener todas las personas. Entonces a los hombres hay que garantizarles ese derecho. Y esa, digamos, esa discusión ha visibilizado también la importancia que tiene que las personas feministas luchemos por una igualdad que también reconoce las posibilidades de que los hombres sean vulnerables en ciertas condiciones. Eso no significa decir que son más vulnerables que las mujeres en todos lados, simplemente hay que reconocer que hay ciertos espacios específicos donde pueden ser vulnerables y hay que reconocerlos como una simetría de género. Entonces ahora les voy a contar cuáles son algunas de las condiciones que vulneran a los hombres, que ya estamos trabajando desde hace mucho tiempo y que nos importa transformar. En primer lugar, los hombres se matan entre ellos. En México, las agresiones o las muertes violentas constituyen la 6ª causa de muerte entre el grupo poblacional de los hombres. Eso es muy importante reconocerlo, y sobre todo en hombres jóvenes. En segundo lugar, hay que reconocer el tema del tiempo perdido para la convivencia con su familia por responsabilidades laborales. Ya les adelantaba. Este es un dato diferente que el anterior. Este tiene que ver con convivencia con hijos e hijas. Según los datos del INEGI, los hombres emplean menos horas para la crianza de hijas e hijos. En promedio, 12.4 horas frente a 28.8 de las mujeres. Si les parece bien, les voy a contar un ejemplo que es muy fuerte. A mí, bueno, yo nunca lo voy a olvidar. Una vez me llamaron a la oficina, era un funcionario de la UNAM, que me llamó para un proyecto institucional, pero como que le di confianza y entonces utilizó la línea telefónica como línea de ayuda, y me dijo que él se había dado cuenta, después de muchos años, era un hombre mayor, de lo fuerte que había sido para él no haber criticado o distanciado la lógica tradicional del género en su vida doméstica. Lo que él me dijo es que un día se dio cuenta que cuando él llegaba al comedor, su familia se iba a la sala y que él se quedaba comiendo solo y que nadie le hacía la plática, y que además volteaba a ver la sala y ahí estaba su esposa y sus hijas e hijos platicando y como conviviendo muy bien, y luego él llegaba a la sala y todos como, bueno, se iban, ¿no? a dormir o al baño o cualquier cosa, ¿no? Les daba ganas de limpiar. Entonces él se dio cuenta, no de que no lo quisieran ni de que estuvieran en contra como un complot de él, ¿no? Sino que la propia distancia que su, digamos, compromiso con el trabajo había generado, había acartonado las relaciones con su familia, y que entonces pues era un sujeto extraño en su casa. Entonces él me decía esto como, ser extraño en mi casa me parece una de las cosas como más difíciles que me han tocado vivir, y la verdad es que ahora además no sé cómo hacerle, porque ni siquiera sé cómo acercarme a preguntarles a mis hijos e hijas o a mi esposa cómo están. O sea, como que no sé, o sea, no le hallo la, digamos, como la ruta para poderme implicar nuevamente en mi vida familiar, pero pues porque es un rezago de 30 años. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, a mí me parece que es un eje de desigualdad la propia forma en que los hombres van saliéndose de las lógicas afectivas. Hay bastantes estudios que hablan de cómo los hombres, digamos, tienen dificultades para hablar de sus emociones, para mostrarlas, digamos, no como una forma de debilidad, sino como una forma de humanidad frente a otras personas, y también para mostrar afectos, por ejemplo, a sus hijos e hijas. Hay muchos hombres que son cariñosos con sus hijas, pero con sus hijos ya no tanto, y sobre todo cuando crecen. O sea, como hasta los 10 años todavía, pero ya como de los 15 en adelante, ya les empiezan a pegar y hacer así como de mi hijo es un campeón o algo así, ¿no? O sea, como que empiezan a construir estas lógicas afectivas como muy estereotipadas, ¿no? De lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. Entonces, bueno, yo sí les quería decir que para mí eso es una fuente de desigualdad, y que justo está hecho por la propia manera en que concebimos el trabajo y la responsabilidad de los hombres de encargarse de la suficiencia económica de los espacios. Tengo otro ejemplo. ¿Recuerdan la crisis económica en España y Portugal y Grecia digamos, de hace como 3 años, 4 años? Que afectó bastante, que hubo bastante desempleo, que hubo bastante, digamos, disminución de la capacidad adquisitiva de los hogares. Yo leí un estudio que habla del aumento del suicidio de hombres en ese periodo en Europa. ¿Por qué piensan que pasó eso?
pues, la idea de fracaso en cuanto a sus Creo que vivimos en una época en la que una mujer que no tiene trabajo, pues puede decir como soy ama de casa o soy cuidadora del hogar, y la gente puede vivir muy en paz con esa idea. Igual pueden decir que es aburrido o que tradicional, pero malo no es. Y además se reconoce como una función legítima para la mujer. Pero un hombre sin trabajo, aunque cuide el hogar, es un hombre desempleado. Se lo aseguro. Perdón, y sigue siendo una estructura cultural en ese sentido. Sí. Incluso también el ejemplo anterior que tú señalabas es exactamente, es parte de la cultura que existe. Los hombres tenemos que hacer esto y las mujeres tienen que hacer lo otro. Perdón, ya nomás para concluir un poco mi idea. Yo he visto en las separaciones que existen, cuando una mujer deja a un hombre queda desintegrado porque se le ha afectado su amor propio. Y una mujer tiene en ese sentido una resistencia porque históricamente ha vivido no tan apegada a esta relación tan dependiente que él sí tiene desde el punto de vista afectivo. Es una cosa muy compleja, pero me parece que es parte de una estructura cultural. Sí, aquí ya estamos en un tema de subjetividad nivel 100. O sea, todo esto es subjetividad. Claro. Y a mí me parece importante que ustedes lo tendrían que visibilizar en sus espacios, o sea, reflexionar y hablar críticamente de todos estos temas, porque finalmente si no lo hacen en el salón de clase, tal vez no, a la gente nunca le va a tocar escuchar estos temas. Sí, también cuando vemos que un hombre está con su hijo, su hija, bebés, cuidándolo, que va por la calle, que sube el metro, o sea, nos admiramos y decimos, wow, ¿no? Qué ejemplar, ¿no? su conducta y demás, cuando pues es cotidiano en las mujeres. Entonces también vemos eso, es como esta inconsciente, como esta parte que tenemos de decir, es que el hombre está haciendo cosas que no le corresponden y que van más allá de sus funciones. Entonces, como que es más de admirarse, ¿no? Incluso dicen, ¿qué pasa con esa mujer que no está cumpliendo con esto, no? Puede ser. Se llega a pensar, claro, no siempre. Pero como estas partes de hasta catalogarlo, a otras personas catalogarlo, sí, pero es que ahorita no tiene trabajo, ¿no? O sí, pero pues no está siendo productivo. Es decir, está invadiendo estos espacios que no le corresponden y por lo tanto o se le admira o se le discrimina, pero no se categoriza de una manera diferente, no es siquiera categorizar, sino se le ve como esta corresponsabilidad que hablaba hace rato. Estoy de acuerdo, yo creo que hay mucho sexismo hacia los hombres también, en términos de estereotiparlos como sujetos proveedores nada más. Es como a mí no me importa que seas violento, grosero, ausente y lo que sea, mientras tú proveas, todo está, digamos, que en términos de la normalidad, ¿no? Y a mí me parece que simbolizar a los hombres como sujetos proveedores es bien problemático. Hay que problematizar a los hombres como sujetos afectivos. Entonces yo creo que habría que enseñar esto que dice mucho el feminismo, la educación emocional, ¿no? Decir como, en los espacios también, ustedes podrían decir a los hombres como, pues di lo que sientes. A veces a los hombres les preguntamos tú qué piensas y a las mujeres tú qué sientes. Entonces habría que preguntarle luego a los hombres qué sienten. Igual recordemos que hablar de las emociones es un ejercicio también acumulativo. O sea, a veces uno no sabe si está triste o enojado o las dos cosas, y reconocer las emociones es todo un ejercicio de trabajo subjetivo con su propia persona, y creo que es algo que a los varones se les va dejando como de lado, y creo que es algo que ustedes podrían promover, es de como mostrar debilidad no es algo malo, y llorar tampoco, y sentirse mal tampoco lo es, y eso va como que avanzando, que se generen nuevas modalidades de masculinidad. Ahora si quieren hablamos en la segunda parte del tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Que es algo que se está empujando desde la agenda de género, y yo la verdad es que tengo el convencimiento de que mientras no generemos nuevas masculinidades no vamos a lograr nada. Es que imagínense, suena a los 70s, a la lucha de los sexos. Suena así como de las mujeres, o sea, nos vamos a unir y entre todas les vamos a dar en la torre a los hombres. Eso no es cierto. Necesitamos que los hombres transformen la masculinidad, hagan la revolución del espacio privado, se impliquen y tomen como algo relevante e importante el cuidado, cambien la subjetividad que está blindada de la emocionalidad y reconozcan desde el horizonte de la igualdad que no tendrían por qué tener mejores derechos y oportunidades que las mujeres, porque es del siglo XX y del XIX y para atrás,
Y bueno, y le entremos sustantivamente a eso, y que además hombres y mujeres trabajen por implicar cada vez más a la sexodiversidad en los propios espacios. Es la única manera que yo veo que puede transformar nuestra vida actualmente. ¿Tú qué decías, Alberto? Sí, bueno, eso es una pregunta de regreso y no, en cuanto a las agresiones como causa de muerte entre hombres. ¿Hay algún estudio o texto que nos diga cuántas de esas agresiones son precisamente por no cumplir con los roles o por no demostrar, o en el afán de demostrar que se cumple con el rol masculino? Ya, sí, te entiendo. No, o sea, sí hay esas investigaciones, pero más bien hablan de los crímenes, digamos, por diversidad sexual. Eso sí existe muchísimo. Pero sobre todo Letra S, que ha sido es una asociación que hace bastante trabajo de visibilización de la violencia contra personas, en una parte hombres, que no han reproducido mecánicamente la lógica de la masculinidad. Hay bastantes. Pero esta sexta causa de muerte está mucho más asociada, y las investigaciones lo muestran, a la masculinidad hegemónica matándose entre sí. Es decir, demostrando su sí, masculinidad. así como de te chingué. Así como yo soy un macho, pero soy más macho que tú, y te balaceé y te cuchillé y además me dio gusto. ¿Sabes? O sea, como que sí hay un tema de la violencia como una forma de demostración de la masculinidad. Recordemos que la masculinidad hegemónica, su característica, digamos, más notable, es que es una masculinidad demostrativa. ¿No se han fijado? Sí. Por ejemplo, yo he visto mucho en bachillerato, cuando voy a los planteles a dar charlas, que por ejemplo pasa un chico y como que roza al otro chico, y es como, no, o sea, como, no es que le está doliendo, ni que le está ardiendo, ni que le está causando una molestia corporal, sino que tiene que demostrar que le dio, que no es gay, que no es poco macho, que no es poco hombre. Como que los hombres siempre tienen que hacer como mucho alboroto de que son hombres, y demostrarlo y casi gritarlo al mundo. Por eso son tan ocupadores del espacio público, porque la masculinidad parece que no es masculina hasta que se demuestra. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha causado bastante impresión de los hombres. Pero sí, las muertes violentas es entre pares que son violentos. Sobre todo pensemos asociándolo al crimen organizado, al narcotráfico y a la cultura de la violencia entre hombres jóvenes. Y bueno, terminemos con este último dato. No sé si lo conozcan, pero yo siempre lo uso también en mis charlas. Los hombres en prisión representan el 94.7% de la población penitenciaria. ¿Alguien conoce a Angela Davis? Esta gran feminista que voy a amar por toda la vida. Del Black Power. Angela Davis, por ejemplo, hizo un estudio también sobre las prisiones en Estados Unidos. ¿Quiénes se imaginan ustedes que están en las prisiones en Estados Unidos? ¿O quiénes saben ustedes que están en las prisiones en Estados Unidos? Los hombres, los negros, los latinos. Entonces, la crítica feminista que por eso les digo que el feminismo es muy serio. Lo que pasa es que está muy estigmatizado, pero trabajamos mucho todos los días. Investigamos y traemos datos. Lo que muestra es que en un sistema como el sistema anglo-gringo, que subordina lo negro a lo blanco, lo hispano a lo blanco, digamos, subordina todo a lo que es blanco, masculino, protestante, y blanco, protestante, masculino y heterosexual, ¿no? O sea, todo lo que no esté dentro de ese modelo, pues queda subordinado, por lo menos institucionalmente, ¿no? Entonces no es casual que las prisiones estén llenas de personas que no corresponden con esa, ¿saben?, con esa línea. Ahora, en el caso mexicano, a mí me parece bastante fuerte que haya una asociación grande entre masculinidad y delictividad. O sea, piensen que entonces en México hay muy pocas mujeres en prisión en comparación con los hombres. Y luego si les contara por qué entran a la prisión las mujeres, se darán cuenta que muchas mujeres delinquen por mantener un lazo afectivo con los hombres. O sea, muchas llegaron ahí porque pasaron el paquete que le había dado su compañero, porque, no sé, les parecía como una parte de la vida afectiva, ¿no?, delinquir.
Y en el caso de los secuestros, por ejemplo, las mujeres que están en prisión son las que cuidaban a los secuestrados. Ah, los que secuestran, sí. Sí, pero bueno, de todo el mundo me parece gratuito obviar que pues los hombres también tienen un modelo de masculinidad que está asociada con el crimen, que está asociado con ocupar ciertos espacios que también están fuera de lo institucional, con organizarse para cometer actos delictivos, y que eso no es una cosa natural. Así como hablamos de que no es natural que las mujeres cuiden, me parece que no es natural que los hombres sean violentos, no es natural que los hombres cometan crímenes. Entonces es también un horizonte cultural que me parece que es importante que transformemos. Y bueno, con estas, digamos, ejemplos de cómo afecta la desigualdad prácticamente a toda la humanidad, dependiendo de tu posición,